Entonces, le damos la palabra a Luca, a Josué, a Tomás y a Lucía para que nos compartan pues, la presentación sobre este texto. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, listo. Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Josué, Luca, Tomás y mi persona, y hoy les vamos a hablar sobre el texto de Antropología Ambiental, comprometida con la ecotopía, una introducción. Los autores son Joshua Locker y James Peteto. Ya la puedes pasar. Listo. Bueno, en la introducción se nos habla sobre la sostenibilidad como algo utópico, como algo que puede no existir realmente, sino que se queda como teoría. Pero a la vez también se nos habla de sostenibilidad como la solución a las crisis sociales y ambientales que vivimos actualmente y del cómo la antropología siempre ha contribuido a pues, explorar las posibilidades reales de un mundo más justo y sostenible, pues cómo solucionar esos problemas socioeconómicos. Consideramos que la pregunta principal que busca responder el texto es el cómo podemos crear comunidades sostenibles y en equidad. Y pues para esto el texto nos habla de que la antropología ambiental debe comprometerse aún más en la búsqueda de ecotopías, que aclaro de que en algunas diapositivas abajito van a aparecer palabras claves como con sus significados, después de palabras como que normalmente pues no sabemos y para que pues se puedan guiar más. Entonces, el propósito del texto en sí es que la antropología ambiental se compromete aún más en la búsqueda de ecotopías, que pues se define como ecotopía a una práctica ambiental como orientada al futuro, al progreso del bien ecológico, y pues que éstas se puedan hacer realidad. Tomando, todavía no pasa la diapositiva. Y pues para esto reúnen antropólogos, especialistas en ciencias ambientales, activistas que hacen parte de movimientos sociales ecotópicos, como lo son el bioregionalismo, la permacultura y las ecoaldeas, que eso es lo que nos vamos a enfocar en la exposición. Bueno, todos estos participantes, todos ellos creen que las condiciones sociales y ambientales pues van de mal en peor y pues en realidad eso no es novedad y que nos tenemos que centrar en las soluciones y no en los problemas y pues para esto efectivamente propone el bioregionalismo, la permacultura y las ecoaldeas o ecovillas como respuestas a estos problemas. Posibilidades ecotópicas. Los autores proponen a un nuevo autor, que es Eugene Anderson, que es profesor de antropología, y mencionan un ensayo que se llama La vida y la cultura de la ecología. Entonces, Anderson propone que los antropólogos deben de participar en la reestructuración del mundo como una ecotopía. Y pues para eso propone dos estrategias generales. La primera estrategia es citando a Marvin Harris, que ya lo hemos visto en clase, y a Roy Rappaport, que pues son antropólogos, y promueve el uso de una ecología cultural emergente, que una ecología cultural es como el estudio de las relaciones entre una sociedad y su medio ambiente, y propone el uso de esta ecología cultural para, digamos, documentar el uso que se le da a los recursos en las sociedades no occidentales, porque se consideran que estas tienen patrones más sostenibles en relaciones humanas, ambientales, mentales. En este punto, también pues hay que tener en cuenta que es muy importante el punto de vista etnográfico, pues para evaluar estos movimientos sociales ecotópicos, porque pues la etnografía nos sirve para revelar como tanto los éxitos como los fracasos y pues, de estos grupos y así amplía el análisis tanto de la ecología cultural como de la antropología ambiental. Ya puedes pasar, por favor. Listo. La segunda estrategia que proponen Anderson es que pues él sugiere
que los antropólogos deberían preocuparse por la planificación del mundo, que pues los antropólogos podrían ayudar a formular y probar estructuras organizativas centrándose en la ecotopía y pues en cómo corregir el equilibrio del poder. Pero el problema es que muchos antropólogos se oponen como a un proyecto tan idealista como lo es la planificación del mundo. Aquí también pues nos mencionan de que los grupos contraculturales, que son aquellos que tienen valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas por la sociedad, pues han estado haciendo las cosas bien, se han estado moviendo en la dirección correcta. O sea, tanto como sus éxitos como sus fracasos en el pasado, en los años 60, son como las bases actuales, por decirlo así, para los movimientos sociales ecotópicos, como lo mencioné anteriormente, el bioregionalismo, la permacultura, las ecoaldeas, y pues eso sirve para desarrollar estrategias pues más efectivas para avanzar hacia la ecotopía. Algo que me parece importante resaltar, que ya le mencioné anteriormente, es que pues actualmente los patrones de desigualdad, injusticia y degradación ecológica pues van en aumento, que realmente no es algo que se queda en el pasado y que pues es importante de que los antropólogos ambientales asuman un papel más activo en la transformación hacia un mundo post-carbono sin contaminación. Y a continuación ya mis compañeros van a hablar sobre pues cada uno de los movimientos que mencioné anteriormente y pues su relación con la antropología ambiental. Listo. Nosotros en esta sección nos vamos a centrar en los aportes de Powell, que fue uno de los principales aportadores para el bioregionalismo y hasta hoy en día es un referente en estos estudios. De acuerdo a sus estudios, para que perduraran los asentamientos humanos en el oeste de la zona árida de los Estados Unidos, deberían de tener en cuenta las condiciones topográficas, las fuentes de agua y el conocimiento de su territorio para poder sustentarse a largo plazo como comunidad. Él propone que la distribución y la organización sea de manera diferente a la tradicional del imperialismo. Esto quiere decir que su recomendación no correspondía a una división de cuadrantes, sino a una división de parcelaciones dictadas por las ondulaciones de las cuencas hidrográficas. Puedes pasar la diapositiva. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, la actividad se desarrollaría en un sistema de irrigación, de actividad de madereo y de pastoreo a escala mediana y pequeña, con la finalidad de autoabastecer la comunidad con conciencia y acorde únicamente a sus necesidades. Y esto estaría fundamentado en los principios mormones y de las asociaciones de Nuevo México. Puedes pasar la diapositiva. Listo, entonces se propone una intervención racional, que no sea a gran escala y únicamente por las personas que están arraigadas en dicha región. Con esto se evita la explotación intensiva y por personas motivadas por intereses externos a la propia comunidad y así tener pues la seguridad de que la comunidad explota sus recursos de manera mesurada y conservando los ecosistemas para el futuro. Cuando nosotros hablamos de personas con intereses externos, hablamos de las multinacionales, latifundistas, ciertas compañías que necesiten algún tipo de recurso natural en específico para su explotación. Pero el desarrollo de esta zona no atendió la idea regionalista e integradora de Powell, sino que se desarrolló con parcelaciones rectangulares y esto pues causó una vulnerabilidad a la explotación del entorno por parte de intereses externos. Ya puedes pasar la diapositiva. Entonces, para el bioregionalismo, lo más importante es que sus actividades económicas estén orientadas por los límites ecológicos y no por los límites políticos. Un ejemplo de esto podría ser cuando hay una llanura para pastores de carácter ecológico y no prácticas ajenas a esta. Es así como el bioregionalismo puede rescatar las culturas y las comunidades teniendo en cuenta las cuencas hidrográficas y los ecosistemas, ya que las cuencas hidrográficas son la fuente de vida de una comunidad o un asentamiento humano. Todo esto se organiza y se administra de tal forma
para conservar los diferentes ecosistemas y cuencas para que las próximas generaciones pues tengan los abastecimientos y los recursos naturales que les permitan subsistir y permanecer en un lugar con una buena calidad de vida. Entonces, en conclusión, el bioregionalismo atiende los asentamientos del lugar, respetando su forma y su conciencia de vida de las comunidades que están atadas al territorio, y es importante en el desarrollo de las actividades económicas tener en cuenta el enfoque de las comunidades, como su independencia, su autonomía, la permanencia de estas, ya que ellas saben cuidar sus recursos naturales, logrando un equilibrio de explotación y conservación. Es muy importante también reconocer los beneficios del bioregionalismo dentro de un territorio o una región, porque así comprendemos su utilidad y su dinámica con respecto a cada comunidad y sus necesidades, siendo consciente, claro, de la buena administración y la distribución de los recursos y la finalidad de estos para asegurarnos de un bienestar general, tanto del ser humano como del medio ambiente. Ya puedes pasar a la otra. Ahora en el tema de la permacultura, vamos a ver una metodología que está fuertemente ligada con el bioregionalismo. Y esto tiene como objetivo principal diseñar y crear habilidades para imitar los patrones de la naturaleza y poder consumir y sembrar nuestros alimentos y recolectar nuestros recursos de una manera pues mucho más responsable. Nos permite conocer que las actividades económicas y la justicia social están relacionadas con la práctica ecologista. Con la permacultura también usamos la visión del bioregionalismo para recrear sistemas de consumo y de producción. Es así como en los años 70 Bill Mollison decidió diseñar sistemas de policultivos alimentarios, y estos sistemas pueden variar desde ser simples jardines hogareños a ser pues, paisajes ecológicos completos. Y tenemos en cuenta diferentes ambientes rurales y urbanos, sean desarrollados o subdesarrollados para la implementación de estos sistemas. En estos sistemas se estudian los suelos, el agua, el clima, también la economía y la política de las regiones. La permacultura tiene 3 principios éticos, los cuales son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto justo dentro de las comunidades. La antropología ambiental tiene mucho que aportarle a la permacultura, dado que la antropología, tiene estudios de comunidades que han desarrollado y se han desarrollado y subsistido bajo el concepto de la sostenibilidad, porque pues, es precisamente el tipo de comunidades que la permacultura quiere crear. Se considera que la ecología cultural y la ecología política pueden administrar un gran aporte a la permacultura también. Es así como la ecología cultural cuenta con un sinnúmero de estudios empíricos acerca de las comunidades que viven sosteniblemente. Un ejemplo sería la agricultura a pequeña escala, lo cual aportaría datos objetivos para el modelo que busca favorecer la permacultura. Y la ecología política, desde una crítica cultural, busca establecer un modo de vida más moderno que genere pues, un estilo de vida más sencillo y más ecológico. Así la sociedad será más considerada con los recursos naturales y el consumo de estos. Ya puedes seguir. Bueno, las ecoaldeas. Las ecoaldeas son asentamientos a escala humana en los que las actividades humanas se integran en el mundo natural de forma en que favorecen el desarrollo humano saludable y pueden ser continuadas a un futuro indefinido. Sus principales características son la permacultura, la agroecología, la agricultura orgánica, los sistemas de energía alterna como la solar, la eólica y la microhidráulica, y los métodos de construcción natural y ecológica. Algunas ecoaldeas surgieron en 1960, pero pues la gran mayoría fueron creadas durante y después de la década de 1990. Las ecoaldeas de todo el mundo comenzaron a asociarse con pueblos y con ciudades cercanas. El objetivo principal de hacer esto era mantener una sociedad de autoconsumo responsable para cuidar la vida y el entorno. El movimiento fue impulsado a lo largo de la historia por distintos autores, como por ejemplo Rob Hawkins, que impulsó el movimiento en Irlanda. Ya voy a pasar la diapositiva. Bueno, la antropología ambiental comprometida con las posibilidades ecotópicas. Ray Rapoport señaló que la racionalidad económica occidental era una de las principales causas de los problemas sociales y ambientales. Él le pedía a los antropólogos que utilizaran su conocimiento para la creación de soluciones locales y que la solución de los problemas fuera desde una visión holística, ya que este antropólogo centraba mucho sus teorías en un ámbito holístico y ecológico.
En el texto también se mencionaba que algunos antropólogos estaban en desacuerdo con que se refiriera a la antropología como una empresa romántica y subjetiva, porque pues ellos decían que las connotaciones como la utopía y la ecotopía eran negativas porque estaban relacionadas con el idealismo ingenuo, el socialismo basado en el Estado y el neoliberalismo global. También se argumentaba que la lucha utópica por un mundo mejor era una condición humana fundamental y que la antropología sería negligente si no se comprometiera con el mal, con el mal. Ya puede pasar la diapositiva. Bueno, la historia cultural de la utopía gandhiana de Richard Fox en la India. Fox representaba a Gandhi y a los gandhianos como expertos mentalistas que luchaban contra las hegemonías de la modernización y contra la colonización británica. La lucha era de naturaleza cultural. Ellos compartían la visión de una India mejor, que básicamente era la visión gandhiana, que afirmaba que la India, dadas sus tradiciones, podía desarrollar una sociedad futura más humana y más gratificante de lo que lo había logrado hasta el momento con el socialismo occidental. Eh, los experimentadores utópicos de Gandhi se enfrentaron a las estructuras del sistema mundial y a las hegemonías que generaba el sistema. Ya puede pasar la diapositiva. Bueno, con todo esto, Fox concluyó que una resistencia cultural efectiva como la utopía de Gandhi podía surgir solo si se enfrentaba con la hegemonía cultural existente, aunque pues la resistencia nunca escapaba totalmente de la hegemonía. Ahora con el movimiento de Fash, veremos que las economías morales se basaban en formas de discursos distintas de la racionalidad económica occidental y estas estaban guiadas por la brújula de la justicia de Scott. Después los consiguientes cambios que vinieron en el estilo de vida fueron para disminuir el consumo y pues para aumentar la sencillez en el lugar. Todo esto pues con el objetivo de que la ecología liberara la presión sobre los individuos del sur global y pues se pudiera proporcionar un espacio de apoyo a los movimientos en pro de los derechos culturales y de la justicia económica. Al igual que los utópicos gandhianos, estos ecotópicos luchaban contra las mismas ideas que luchaban los gandhianos. Ya puede pasar la diapositiva. Bueno, el trabajo de Escobar con los movimientos sociales en la región del Pacífico colombiano reunía los conceptos de lugar, redes y movimientos sociales en un esfuerzo de comprometerse con analizar y profundizar los procesos de localización económica y cultural. Arturo nos da una pregunta importante pues, para poder encontrar la definición del mundo, que es la que se plantea en la diapositiva. Pues para mí, lo que nosotros concluimos de esto era que con esta pregunta podemos encontrar una definición del mundo visto desde distintas perspectivas. Estas perspectivas las podemos desglosar entre la naturaleza, la economía, la política y la cultura. Con esto pues entendemos que el mundo es muy multidisciplinario. Arturo también con los datos y con las observaciones realizadas llegó a la conclusión de que la mejor manera de organizar la vida cotidiana era haciendo un proceso de localización económica y cultural. Esto pues lo llevó al final a un análisis de sus recursos, de las formas de consumo, explotación y la creación de los mismos. Escobar también le daba prioridad a las relaciones entre la teoría y la práctica y también al activismo dentro de estas. Todo esto pues también junto al conocimiento profundo de la materia y a los estudios que se estaban llevando a cabo. Y listo. Bueno, posibilidades ecotópicas para un futuro sostenible. Esta sección ya se divide en tres partes que son el biorregionalismo, la permacultura y las ecoaldeas. En este volumen, pues en este capítulo se encuentran contribuciones que fueron proporcionadas por diversos académicos y ciudadanos pero el texto lo facilitaron en tres contenidos, en tres secciones, las cuales ya les dije y las voy a explicar. Entonces, la primera sección, esta se trata sobre el biorregionalismo, tiene inicio con un clásico de la literatura activista, cuyo autor fue Peter Berg, quien lo publicó por primera vez en una revista llamada Des Lakes en 1986. El artículo se trató en cómo se construye el marco fundacional y la visión del biorregionalismo
y especifica este enfoque en la región de Shasta, en el norte de California. Berg quería siempre ir un paso adelante de la vista ecotópica y inició su exploración entre los posibles aspectos de una expansión biorregional. Luego del contenido de Berg sigue el contenido de James Parsons, expresidente de la Asociación de Geógrafos Americanos, el cual en su capítulo que lanzó en 1985, Parsons señala una afinidad diferente a otros con la relación entre el pensamiento y la acción biorregional y la teoría académica cuya base era la geografía. Aunque Parsons en un inicio publicó este capítulo para hacer como un llamado a la colaboración, pues al final nunca tuvo un compromiso claro que mostrara persistencia entre los geógrafos y académicos. Pues ya en conclusión, lo que Parsons siempre quiso fue como unir la erudición y el activismo con un fin único de encontrar objetivos compartidos de nivel social y un cuidado ambiental. Ya es aquí donde pues ya entra el capítulo 3, cuyo autor es Brian Campbell, que lo que quiere es representar una visión general de lo que es la red biorregional más antigua de los Estados Unidos, la cual es el Congreso Comunitario en Ozark. La investigación de Campbell le da papel al lugar, que en este caso es Ozark, le da papel al simbolismo en la construcción de comunidades sostenibles, y además de eso Campbell le da un enfoque al hecho de aprender de las poblaciones agrarias ya establecidas. La sección del biorregionalismo ya termina con el relato del autor Steve Alexander y Baylor John, el cual trata sobre un programa educativo único que se llama el Adirondack Semester de la Universidad de San Lorenzo en Nueva York. Este programa lo que quería era hacer como usar ese pensamiento y la experiencia del biorregionalismo como un método pedagógico, al cual le quieren dar como un enfoque fundamental dentro de lo que trata en sí. Ya pasamos a la segunda sección, que es sobre la permacultura. Comienza con una reimpresión de un artículo del 2008 que se encuentra en la revista Anthropologia, Culture and Agriculture. Este capítulo se identifica el desarrollo histórico de la permacultura, donde nos muestra cómo se está formando la permacultura en la ecoaldea de Earth Haven, en Catúa, que es una bioregión. Además, se identifican como prácticas colaborativas entre permacultores y antropólogos ambientales, que lo que buscaban era crear fomentar un capítulo que lo que hace es sugerir una viñeta sobre cómo sería el futuro de la antropología ambiental desde el punto de vista de las ecoaldeas. Ya seguimos en el capítulo 6 con Guntra Aistara, que examina cómo son recibidas las prácticas de permacultura en un grupo de agricultores letones. El capítulo se basa en una investigación etnográfica de la autora que pues, realizó esta investigación recogiendo datos y estadísticas de granjas ecológicas y la Asociación de Agricultura Ecológica. Esta investigación la hizo entre el año 2003 y 2010. La estructura general del capítulo hace que cada autor pueda comunicar su punto de vista y sus temas claves desde sus respectivos argumentos y desde un lado reflexivo. Ya en el capítulo 8, Bob Randall detalla cómo es el proceso siendo un antropólogo ambiental y cómo utilizó lecciones que aprendió en un periodo de 16 años en el sur de Filipinas. Estudió de 1971 a 1987. Cómo usó estas lecciones para diseñar una organización de agricultura sostenible, la cual él nombró Urban Harvest,
la cual ha tenido un impacto muy notorio en Houston, donde transformó la cuenca alimentaria metropolitana. Ya la clave del éxito del ámbito en el que se enfocó Randall fue su formación en el diseño de la permacultura, el cual tuvo con Bill Mollison, que le dio un uso a la permacultura como herramienta de diseño organizativo. Ya en el capítulo 9 se nombró como issue el capítulo, y consistió en cómo en estos diferentes grupos sociales se comprometen en los tiempos de crisis a trabajar ecológica, económica y sexualmente, pues en conjunto. Y los principios de la permacultura para este capítulo dan como un marco pragmático para dar una lección que presentada y estructurada les permitió ver el futuro de una manera diferente desde la parte práctica. Ya en el capítulo 10 de la autora Jenny Pickerill analiza los LEEDs, que son los índices de desarrollo de bajo impacto. En el capítulo se enfoca los LEEDs para dar un ejemplo de apertura a la exploración de prácticas, ampliaciones de la permacultura en el momento de que pues, esta ya se ponga en práctica y se use como se establece. Y el LEED es un enfoque radical de la vivienda, los medios de subsistencia y la vida cotidiana, y los LEEDs tuvieron inicio en Gran Bretaña en 1990. Listo, entonces ahora para finalizar con la presentación, veremos la relación que la antropología ambiental puede tener con la carrera. Y es que realmente la antropología ambiental puede direccionar a la publicidad para que haga parte de una concientización del consumidor para reducir gastos y llegar a un consumo sostenible, y a largo plazo también, sin generar más daños a nuestros ecosistemas y en sí pues al ser humano. Así encontramos una armonía entre el consumo, la producción, el medio ambiente y las comunidades dentro de nuestras regiones. Y listo, profe. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un aplauso para los cuatro por su presentación. Denme un segundito, que es que estoy aquí al mismo tiempo con mis apuntes. Luca, Tomás, Josué y Lucía. No, muchas gracias por su trabajo, porque sé que no era un texto fácil. Por la extensión, por el lenguaje, yo diría que sobre todo por esos dos factores, ¿no? Entonces, el solo hecho de que lo hayan abordado de manera completa, pues ya les da mérito, ¿cierto? La fase en la que estamos de puesta en práctica de este nuevo currículo, pues todavía estamos afinando en el sentido que, por ejemplo, una de las cosas que yo reconozco es que hay textos mucho más cortos y en español y otros más largos, entonces es difícil lograr un criterio de equidad para los grupos teniendo textos tan diferentes, ¿cierto? Y ahí vamos acoplándolo. Entonces, ese solo hecho de haber enfrentado un texto, o sea, no es lo mismo leer 8 páginas del texto de Marvin Harris a leerse pues, más de casi 30 páginas de este texto en inglés, mucho más denso, ¿no? Entonces, muy bien por eso, los felicito. Siento además que se evidencia un esfuerzo por responder a lo que se presenta en la guía. Hoy que es nuestra última sesión, de todas maneras quiero pues recordarlo, porque insistiré siempre. Créanme que para todas sus asignaturas y para su vida,
seguir avanzando hacia ese logro de una mente que sintetice lo esencial de un texto es una herramienta muy poderosa que pocos llegan a desarrollar. Entonces siento que lo intentaron, que procuraron identificar una pregunta objetivo general del texto, es decir, algo que enmarque toda esa discusión tan amplia. La pregunta que ustedes identificaron era cómo podemos crear comunidades sostenibles. Estaría de acuerdo en que esto permite englobar lo central del texto. Y ya después, quizás sí siento que cuando comienzan a desarrollar la exposición, más que señalar, bueno, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? En concreto, entran ya en una lógica de resumen, ¿sí? Que quizás se hubiera podido sintetizar un poco, pero sé que no era fácil. Entonces, digamos que mi criterio de equidad es ser un poco más, o sea, por ejemplo, en este caso, no juzgar tanto la posible falta de síntesis por reconocer el valor de todas maneras del resumen que nos hace, ¿sí? Que no es lo mismo sintetizar un texto como el de Marvin Harris a sintetizar este, ¿cierto? Entonces, trato de compensar ahí. En todo caso, a lo largo de ese resumen, pues sí exponen cómo el autor va respondiendo a cómo crear comunidades sostenibles. Y al final lo conectan muy bien con la carrera. También que pues lo quiero resaltar. Miren incluso que no es algo que les esté planteando yo, sino que ustedes mismos, o sea, la conexión con la carrera la elaboran ustedes, ¿no? Y no es que, a ver, ustedes mismos se están dando cuenta de cómo la antropología puede ser una base para orientar la publicidad. No quiere decir que no recurran a otras disciplinas, que no haya un papel importante pues, del mismo proceso artístico, del marketing, del mercadeo, de la administración, pero se dan cuenta, y en estos días que tenía una conversación con la rectora, yo le decía, rectora, pues yo estoy en un programa de publicidad, dirijo un grupo de investigación en publicidad, pero yo propiamente no soy experto en arte, ni voy a llegar a serlo. Y ella me decía, no, pero es que justamente vemos en el hecho de que tú estés al frente de la investigación que se hace en publicidad, una importancia, no por mi persona, David Díez, sino porque la antropología es una base fundamental, ¿cierto? ¿Cómo comprendemos al ser humano y su relación particularmente con el ambiente? Debería ser una pregunta de base para cualquier profesión. Y aquí es donde entra, pues, esta conclusión que ustedes hacen, ¿no? O sea, que no soy yo el que les está diciendo que la antropología guía la publicidad, sino que ustedes mismos lo concluyen. Más allá de David Díez, por los desarrollos que muestra este campo y que son desarrollos de alta relevancia en un momento en crisis, ¿cierto? Entonces, muy bien por esas conexiones. Resalto también que a lo largo de la exposición usaron imágenes muy potentes. Creo que, fíjense, pues varias me gustaron, ¿cierto? Pues digamos, hay algunas muy literales desde cómo es, miren, esta por ejemplo me gustó mucho, ¿no? Que tradujeron una de las palabras difíciles que era la de cuenca hidrográfica. Vengan, miremos. ¿Recuerdan cuál era el término en inglés para cuenca hidrográfica? Yo también lo busqué porque era muy difícil. Watersheds. ¿Se pronuncia así? Por aquí está Manuela, nuestra traductora oficial. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Se pronuncia watersheds o shit? ¿Cómo se pronuncia? A ver. Watersheds. Watersheds. Es más una E a una I. Watersheds. Ok. Watersheds. Muy bien. Porque a veces uno se equivoca y le pone una I, suena watersheds, sería como ríos de mierda, literalmente. Perdón. Además que ese error sirve para justamente graficar lo que pasa hoy. O sea, pues yo me emocioné mucho con este texto porque, claro, o sea, siendo antropólogo y todo, yo decía, claro, o sea,
el mundo está repartido de una manera tan arbitraria, o sea, como se lo repartieron los que estaban en pugna. Y cuando digo en pugna o en pelea era tanto, pues, en todo el mundo, me explico. Caldas tenía unas diferencias tremendas con Bolívar, ¿no? Y, y, y- y esos mismos nombres hablan o sea, la misma personalización de los nombres de nuestros territorios habla de cómo se dividieron en términos de luchas de poder y de prestigio, ¿no? Mientras que esta idea tan hermosa, y ahora me dieron más ganas de ir a Machu Picchu, que yo no he ido, a comprender un poco más, claro, estas construcciones de los incas, pues tenían un sentido de fondo, ¿no? O sea, todo en función de dónde está el agua pura y cómo organizamos a las comunidades para proteger el agua, que eso fuera lo primero, ¿no? Y eso me parece lo más potente de la antropología y es la capacidad de sorprendernos y decir, ahorita que estamos en esta nueva normalidad, ojalá de verdad saquemos provecho de esto para decir, oiga, ¿cómo es que permitimos que ahora, o sea, cómo es que los ciudadanos ya no somos los que velan por el cuidado del agua? ¿Sí? Y entonces, muy bien a los expositores por estas imágenes literales para mostrar, porque yo me imagino, miren, yo ayer pensaba, ayer que veía cuántos participaban en el Kahoot en sociología, eran creo que 25 estudiantes y había 7 en el Kahoot, ¿no? Y uno decía, bueno, desde una lógica escuelera yo podría decir, hoy sí lo voy a pedir, que todos pongan su nombre en el Kahoot, su nombre completo, y decir, no sé, les voy a poner una nota por la participación, pero bueno, también estoy, digamos, más flexible de lo normal porque estamos en pandemia y no quiero ser tan vertical, porque siento que el solo hecho de que estén estudiando y se conecten ya es un mérito en medio de la crisis, ¿no? Algunos de ustedes, como han comentado, con sus familiares enfermos, ustedes mismos enfermos, pero ojalá más allá de esas pendejadas en últimas de que la educación sea algo que se haga por fuerza, que cojamos estos textos y que si vemos una palabra como watershed, no simplemente la pasemos, ¿cierto? Como, ay, estoy leyendo, no entendí, no importa, sino hacer ese esfuerzo que nos muestran los expositores es, venga, esa vaina, ¿qué significa? ¿Cómo así que organizar el territorio en función de las fuentes de agua? ¿Sí? Muy bien por eso. Y ahora les tengo una pregunta. Decía alguno, no sé si era Josué, Tomás, no sé quién era, decía, que uno de los autores pues, que se referenciaban ahí en el texto, entre tantos que se referencian, uno de los propósitos era unir la erudición y el activismo. Me gustaría, ¿recuerdan quién fue el que lo mencionó? Es que no alcancé perdón, a captar quién lo mencionaba. ¿Recuerdan, expositores? Hola. Eh, Eh, profe, es que Tomás fue que mencionó eso en la exposición, pero tuvo que salirse porque tiene una cita médica. Ya. Gracias, Luca. De pronto, entonces, otro de los miembros del equipo que quiera explicarnos a qué hace referencia esto de unir la erudición y el activismo. Profe, pues a ver, no necesariamente entiendo del todo a lo que se quiere referir, pero pues por erudición yo entiendo que es como el conocimiento muy profundo de una materia, ¿cierto? O sea, algo que se entiende muy, muy bien, o de un estudio, o lo que sea. Em, y, y con el activismo, pues yo supondría que es como el estudio para, no sé, para llegar a un punto medio para trabajar hacia es que, profe, no sé cómo explicarlo. Si quieres, para Pues sí, ayudarte, piensa en una palabra, o sea, ¿con qué se relaciona activismo? Si erudición se relaciona con el conocimiento, el activismo se relacionaría con qué.
Se podría relacionar con un movimiento, con un grupo de personas que, pues, que estén buscando algo específico a nivel social o político, no sé. Sí, como un movimiento ya mm, conformado por personas que buscan bienestar. Gracias, Luca. Sí, por ahí va la cosa y es una idea central. Ahora, enseguida, después de terminar la retroalimentación, voy a complementar con una breve presentación en la que haré énfasis en eso, porque si quisiera, digamos, si bien la pregunta central del texto estoy de acuerdo que es cómo crear comunidades sostenibles, podríamos precisarla un poco. Más a saltar, perdónenme que yo sé que soy un poco caótico en la manera como presento, pero pues bueno, es mi estilo circular, digamos, o complejo de trabajo, ¿sí? Yo complementaría el propósito, o sea, es decir, yo diría que no solo se pregunta cómo, es decir, sí hay una pregunta de cómo crear comunidades sostenibles, pero sobre todo está planteando cómo en ese proceso logramos que la antropología ambiental se comprometa en esa búsqueda de acciones que lleven a eso, a esa, a esa, a esa transformación social. Y me parece muy importante resaltarlo desde un principio, porque esa fractura entre lo teórico y lo práctico es lo que ustedes viven. Yo no, digamos, en este momento no sé cuántos de ustedes han leído, cuántos no, cuántos han comprendido, cuántos no, pero hagan el ejercicio mental de muy a conciencia preguntarse en su mente, venga, yo entendí o no entendí, yo me conecto con esto teórico o no, ¿sí? Y sepan que quienes no se sienten conectados, hay una mezcla entre sí. Por un lado puede ser una dificultad propia de falta de costumbre de acercarse a lo teórico, pero es también un problema de la sociedad. O sea, les cuento que, a ver, dentro de este texto hay algo que normalmente comprenderíamos más fácil quienes somos antropólogos y es también una crítica a esa academia que es solo erudición y es súper intelectual y entonces la deconstrucción de Arturo Escobar y Michel Foucault, pero que en la práctica usted va a ver, bueno, muéstreme, señor académico, usted qué está haciendo para cambiar el mundo y no, yo solo lo estoy criticando, ¿sí? Que en una parte del texto se hablaba de la Torre de Marfil, no sé si también buscaron esa palabra, la voy a mostrar acá. Sí, aquí en la página 5 hablan de la Ivory Tower, se pronuncia, Manuela, Ivory Tower. Hello. ¿Estás ahí, Manuela? Manuela se fue. Ivory Tower, la Torre de Marfil. Entonces, esto para señalar que, si bien, insisto, creo que hicieron una buena labor, el riesgo cuando se cae en plantear cuál puede ser la pregunta y después se pasa a resumir todos los componentes de un texto de manera cronológica, es que paradójicamente se resume y se pueden dejar de lado elementos clave que habría que resaltar más, como esa conexión entre academia y sociedad, ¿sí? Pero insisto, siendo una buena exposición y además siendo con un texto pues muy... Profe, me quedé muteada, perdón. Ah, ya. Manuela, ¿se dice Ivory Tower? Ivory, sí, Ivory Tower. Ivory Tower. Yo no conocía la expresión de Torre de Marfil, pero se usa mucho cuando se va a criticar eso, la desconexión entre la academia y la realidad. ¿Alguno de ustedes vio hace poco a nuestro director de programa, César Castiblanco, hablando en esta charla aquí, Smart Talks, que organiza una marca que se llama Nogma? ¿Vieron este video? ¿Ustedes siguen la publicidad en Instagram? ¿Publicidad UCM? Yo sí, profe, pero yo no lo había visto, la verdad. No, yo tampoco, profe. Bueno, les voy a compartir
Este video es largo, pues es de 1 hora, pero les voy a mostrar un pedacito. ¿Qué está haciendo aquí, muchachos? Bueno, haciendo la retroalimentación a la exposición, pero siempre, o sea, haciendo un esfuerzo para que no sientan que porque un texto es denso, tiene palabras desconocidas, no se entiende, no caigan en pensar, por favor, que entonces no sirve y que estamos bobeando. No me lo están diciendo, ¿sí? Pero sí siento mucha desconexión, que entiendo en parte es por el cansancio, pero también puede ser la dificultad de los textos, ustedes no están acostumbrados, están arrancando, pero créanme, por favor, que estos textos académicos, cuando desarrollamos, vuelvo y digo, como ese ejercicio intelectual, así como si hacemos ejercicio físico, poco a poco vamos viendo resultados, no desfallezcan en considerar que la exploración de estos textos les puede ayudar a comprender fenómenos frente a los cuales todo profesional hoy debe comprometerse, porque ya, o sea, ya el mundo está en un nivel de colapso que si no actuamos, en serio, la vaina se está volviendo inviable. Entonces, voy a buscar un pedacito quizás, déjenme un segundo. Y gerencia de marca y bueno, muchísimas cosas más. También para todos los que estuvimos allá compartiendo. Manizales, también la visita. Queridos por los chicos, aunque cuando la idea no fluye a las 3 de la mañana y ya uno desea Colombia, donde dijimos virtual. Impacto en la sociedad. Y creo que en eso aquí va. El concurso cada vez más. Súper, muchas gracias por este espacio que nos dan. Bueno, muy interesante. Súper bienvenidos. Y bueno, no, Rafita, chévere, ya conocimos el contexto, nos introdujeron a sus partes académicas, a sus eventos. Entrele, Rafa, las preguntas. Hay un montón de saludos, hay más de, uniendo todas las redes, hay más de 120 personas conectadas y subiendo. Bueno, vámonos de una con las preguntas que nos tienen aquí hoy en nuestro Smart Talk número 42 y voy a arrancar con Erika. Voy a quedarme con Erika de manera muy resumida. Erika, ¿cuáles son esas tareas que están pendientes para lograr una mejor conexión entre la academia y la industria publicitaria? Tienes el micrófono apagado, Eri. Ya lo tienes prendido. Yo creo que el reto es, más allá de un compromiso entre academia e industria, el compromiso tiene que ser un compromiso entre academia y sociedad. ¿Sí? ¿Cómo nosotros desde la academia podemos comenzar a formar a nuestros estudiantes para que desde la universidad comencemos a impactar mucho más la sociedad? ¿Sí? Entonces, algo que se fije mucho más en el contexto en el que vivimos, ¿sí? No solamente en el medio publicitario, sino en el contexto en el que vivimos. Mira, acabamos de participar en un concurso, se llama Comunicar, es organizado por la Universidad de las Américas de Chile. Y el concurso era para una especie de taller de creatividad realizado durante 3 días. Era para, de alguna manera, visibilizar el trabajo de las enfermeras, y el cliente era la Asociación Iberoamericana de Enfermeras. ¿Sí? Entonces, para nosotros era un trabajo duro porque en medio de la pandemia, pues sabemos todo lo que han vivido el personal médico, ¿sí? Las enfermeras, especialmente cómo se han visto un poco aisladas y pues, no mejor vistas por las personas que dicen no te queremos ver acá, ¿cierto? Entonces, es un trabajo para visibilizarlas, y cuando los estudiantes construyen las propuestas y ganan, porque ganamos 2 premios, para aquí la cuña, en las 4 categorías ganamos 2 premios a categoría de mejor innovación en medios y categoría internacional allí. Entonces, no es solamente ese impacto en la industria, sino también ir como academia y albergando también la sociedad, un impacto en la sociedad. Y creo que en eso hemos venido trabajando, porque de alguna manera la academia ha sido muy criticada por ello, ¿no? Es que hay un divorcio allí, entonces cuando los estudiantes salen, a veces no tienen como todos los conocimientos necesarios
para desempeñarse, y nosotros hemos venido también, no solamente a través de eventos, hemos venido también generando muchas pedagogías activas desde la academia, la participación en campañas, la alianza que tenemos con pymes para ayudarles a forjar sus negocios y a crecer sus negocios, los talleres bajo presión, las prácticas, los estudiantes para poderse graduar en el programa deben hacer prácticas, conferencias, visitas empresariales. Nosotros vamos a las agencias también y ellos nos cuentan qué hacen. Si no, los invitamos a la universidad, pero permanentemente. Bueno, el video es largo, estaba pensando en que alcancen a escuchar a César que habla más adelante, sino que resalté pues este inicio de la respuesta que daba la profesora Erika. ¿Por qué? Porque las agencias mencionaban estos muchachos, Rafael y el otro, digamos que ellos trabajan en organizaciones que lo que buscan es que cuando las agencias están buscando personal, ellos les muestren, mire, esta persona puede ser la ideal, ¿sí? Como cazatalentos un poco, y están muy preocupados porque en las agencias la gente no está durando, ¿sí? Entonces, la discusión que comienzan a plantear, que Erika plantea y después retoma César, es, venga, es que la industria está pensando solo, venga, ¿cómo conectamos a los estudiantes con las agencias cuando las nuevas generaciones están en general buscando es más conexión entre la academia y la sociedad? Como, venga, ¿esto para qué sirve? Para mejorar el mundo que está colapsando, ¿sí? Entonces César más adelante, pues no les daño todo el video, pero pues tampoco quiero pasar por alto la presentación de nuestro director, que llegue y señala, venga, pero es que ustedes están preocupados por cómo retener a los estudiantes o a los profesionales en las agencias, pero las agencias lo que están haciendo es que la gente no tiene tiempo para vivir, sino que trabajan y trabajan y trabajan y trasnochen y adiós su salud, y si tienen hijos, olvídense. O sea, como que hay una deshumanización en el mundo de la industria, que son preocupados simplemente por vender mientras el mundo se está pues desmoronando, ¿no? Entonces esto para señalar que si consideramos el propósito del texto desde este tema de la conexión entre lo teórico, la aplicación de lo científico y lo ciudadano, que también en ese video ustedes van a ver a César hablando de cómo la academia está buscando más conexión con el mundo también a través de la investigación, pero bueno, no me voy a desviar más, digamos, del eje del texto, simplemente quería ejemplificar, pero sí creo que era importante hacer más énfasis en esa conexión entre lo teórico y lo ciudadano, ¿sí? Porque justamente, incluso cuando yo identifico el planteamiento central de este texto, lo divido entonces en función de esos dos niveles, como en lo teórico, ¿sí? Y en lo aplicado ciudadano. Siento que en el texto sí, ustedes lo mencionaron, o sea, a lo largo del resumen lo mencionan en la presentación, ¿no? Esta necesidad de enfocarnos más en las soluciones que en los problemas, ¿sí? Que en el ámbito de la antropología es un gran aporte porque, insisto, en la antropología se habla mucho de la deconstrucción y de la crítica, pero poco se llega a la solución, ¿sí? Y por otro lado, ya en el terreno práctico, pues lo mencionaron muy bien los expositores, el tema del bioregionalismo, la permacultura y las ecovillas, ¿cierto? Recuerdan, bueno, esto es más para los que estuvieron en sociología, es que aquí se mezcla todo, pero recuerdan quienes estuvieron en psicología, ¿qué sociólogo nos hablaba de los estilos de vida? ¿Alguien recuerda? ¿Nada? Bueno, los veo demasiado desconectados y quiero echarles un baldado de agua así algunos estén con impermeable. Imagínense que yo he venido pensando, no, el tema de la desconexión de los muchachos en las clases es más porque están cansados, es la pandemia, ta. Y en estos días compartíamos con los demás profesores del programa de publicidad este artículo, ¿no? Los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. A partir de esta investigación, sale un libro en Francia
Ya les voy a decir cómo se llama, de este señor Michel Desmourguet. Se llama La fábrica de cretinos digitales. Yo sé que suena muy fuerte, pero lo que está planteando él, vea, estas generaciones que están conectadas con tan conectadas con las redes sociales, con la saturación de información, lo que muestran los test sobre su capacidad intelectual es que se está disminuyendo. O sea, de verdad, como que llegué a un punto en el que también estoy percibiendo, yo defiendo mucho a la generación millennial por su sensibilidad y demás, ayer lo hablábamos, ¿cierto? Pero también uno ve que, y pues me identifico con ustedes porque ayer lo mencionábamos, lo mencionaba con María Camila está hoy, no está, pero mencionábamos cómo las personas que hemos sufrido depresión y de ansiedad, pues somos muy frágiles, ¿cierto? Y tal, pero también somos responsables de cómo incluso en medio de la pandemia, hombre, si estamos pagando o sus papás están pagando por una formación, ¿cómo nos conectamos más con esto? Es decir, porque a mí esto me apasiona y créanme que me enriquece mucho hablar del tema y demás, pero si veo una desconexión, muchachos, que ya pues me parece preocupante, ¿no? Y me pregunto si es quizás una reafirmación de esta hipótesis que plantea el investigador francés. Vengan, las nuevas generaciones están perdiendo capacidad cognitiva de lectura, de comprensión, de debate, o qué pasa, muchachos, porque si los veo demasiado desconectados. Profe, aquí estoy. ¿Tú quieres hablar en representación de los millennials, María Camila? Tú que has, como yo, vivido el tema de que si hemos sido frágiles emocionalmente, bueno, todos somos frágiles, pero digamos más sensibles a la depresión, a la ansiedad y todo esto que se puede ver más, digamos, acrecentado en medio de la pandemia. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿percibes también como mucha desconexión de las clases? ¿Cómo lo ves? Profe, pues honestamente, yo siento que pues es que no sé, pues porque es muy difícil, porque yo pienso que puede que uno esté desconectado de la clase por dos motivos, sinceramente porque de pronto hay gente que no le interesa y dice como, ay, es una clase más y solo me importa es cómo pasarla, o de pronto pues hay gente que se desconecta por motivos personales, o sea, es algo difícil. Pero lo que han planteado y lo que sí he escuchado, lo que tú dices, que dicen que generaciones nuevas, que pues venimos siendo nosotros y unas poquitas atrás de los del 2000, están perdiendo capacidad intelectual. Sí lo leí en estos días, sí lo vi y me parece que sí lo he percibido honestamente. O sea, yo no es que le lleve muchos años a otras personas, obviamente, y no me puedo venir a creer como, ay, la anciana, la super vieja. No, o sea, no. Pero un ejemplo yo lo notaba y es algo pues muy, uno dice pues que es como, pues como, oh, pero yo lo notaba por decir así, cuando yo estaba en mi colegio, nosotras siempre hacíamos en el colegio un foro de filosofía. Y las de 11 eran las encargadas de hacer ese foro de filosofía y de leer las ponencias y todo eso. Y pues o sea, yo siempre me vinculé mucho porque siempre me gustó y yo siempre me regalaba para eso porque siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado debatir y eso va también mucho en los gustos de las personas. Pero yo veía a las muchachas que estaban 2, 4 años, 3 debajo mío y ellas, profe, o sea, simplemente hacían una ponencia que debería ser como de 6 páginas y súper concreta y convencible, ellas lo hacían de 3 páginas y era extremadamente pobre en información. Yo siento que la verdad o sea, hay personas de esta generación nueva que sí han perdido el gusto por leer, que sí han perdido el gusto por interesarse en lo que pasa alrededor del mundo y solo se interesan como en cosas, como por decirlo así, banales. Pero para mí yo siento que es un tema complicado, profe, porque es lo que digo, es de gustos, es de crianza, es de lo que cada persona quiere, pero el hecho de que a veces la gente se desconecte de una clase por decir que simplemente es una clase y no le presten atención, sí me parece terrible, porque es que a fin de cuentas si está dentro del pensul de la carrera es porque va a servir para algo. Y ya hemos notado con las exposiciones y con los textos que tanto sociología como antropología nos sirven demasiado dentro de esta carrera. Entonces, pues no sé, es como que se pongan a pensar y que recapaciten pues sobre eso. Profe, una Gracias, María pregunta. Camila. Sí. ¿El artículo que nos estás hablando está basado en qué investigación o qué? El de, o sea, la lectura que era para hoy.
No, el que nos hablaste ahorita de que las personas de ahora, de esta generación, como que son menos intelectuales que las de nuestros padres. Ya te muestro. Bueno, el libro se titula La fábrica de cretinos digitales. Yo no lo he leído, yo vi fue este artículo de BBC, pues que para mí es una fuente confiable, puedo estar errado, habría que mirar ya el libro, pero menciona pues como el libro cuenta con datos duros, o sea, se basa en estadísticas de resultados de pruebas de índice de coeficiente intelectual de las generaciones. Hay que aclarar algo. Los participantes del estudio fueron sobre todo en los países donde hay más, ¿cómo les dijera yo? Donde en los últimos 50 años ha sido más estable y global el acceso a las redes sociales, ¿sí? O sea, un país como Colombia, de hecho, tendría diferencias porque decir que en Colombia los nativos digitales y tal, cuando hay todavía tanta gente que no tiene internet, pues no aplica, ¿cierto? Pero sí, digamos que permite rastrear algunos indicios, porque sí siento, es decir, yo creo que ustedes lo han visto, o sea, yo trato de disfrutar las clases incluso con mi propio apasionamiento, ¿cierto? Pero sí, sobre todo esta semana ya sentí como un desdén, ¿no? Ayer que hacía el Kahoot y estaban 20 personas conectadas y lo realizaban 7, como que uno decía, aquí ya hay otra cosa, ¿no? Eh, y que además mi estilo no es, frente a esas expresiones de desdén, ser autoritario. Como venga, entonces les califico el Kahoot, no es mi estilo. Pero sí, incluso siendo un estilo más democrático, ideológico, me preocupa la cosa, Valeria, por eso lo mencionaba. No sé si eso resuelve un poco tu pregunta. Pues sí, profe, solo que me pareció un poco curioso porque lo están haciendo en comparación a qué estudios como de coeficientes y en ese tiempo o en el de nuestros padres no creo que les hayan hecho. Pues sí me entiendes a lo que quiero llegar. O sea, es como que lo están comparando contra qué, si además que en el tiempo de nuestros padres no habían ese tipo de exámenes coeficientes, entonces como una crítica un poco, no sé, rara. Te entiendo, no, por eso señalé ahora el matiz de que es más en Alemania y en Francia. En Colombia es muy nuevo, pues claro, nuestros papás y menos nuestros abuelos que se indague sobre esto. Pero en países como Francia y Alemania, sí ya, imagínense que, y incluso Estados Unidos y Reino Unido, imagínense que las revistas científicas en Reino Unido vienen desde el siglo XIX. O sea, hay artículos que día que estábamos haciendo una consulta para algo de la investigación en artes, yo envié un artículo que encontré en 1890 y entonces el director de investigaciones dijo, venga, aquí puede haber un error, porque ¿cómo así que una investigación de 1890? Quizás te equivocaste en la digitación y yo no. La revista Science británica existe desde 1890, ¿cierto? La tradición de, bueno, Freud, Darwin y todo eso, sí. O sea, es cierto que sería difícil compararlo con nuestro país, ¿sí? Pero en esos países donde sí hay una tradición de medición de esos indicadores, sabiendo que hay otras inteligencias, ¿cierto? Pero en la inteligencia intelectual, o porque, a ver, yo les digo lo otro, porque yo he pensado, no, es más el tema de cómo uno se comunica, las pedagogías y tal, pero hay unos asuntos básicos, digamos, del aprendizaje. Digamos, yo creo que yo personalmente nunca renunciaré, creo, no sé, a que una parte del ejercicio académico sea leer un texto y después conversar sobre él. Pero sí siento que, sobre todo en las últimas sesiones, no ha habido, o sea, ha sido un monólogo casi, ¿no? Y ya uno dice, pero ¿qué pasa acá, no? También he escuchado, eso me faltaría leer más investigaciones que dicen que justamente el aislamiento de la pandemia hace que se nos dificulte más la capacidad intelectual, pero también he leído estudios que dicen que sin importar el contexto, cuando tú desarrollas, digamos, cuando tú tienes unas disciplinas de reflexividad, ¿no? Que ahorita el autor por el que les preguntaba era Giddens, que nos hablaba de los estilos de vida. Cuando uno en su estilo de vida tiene unos ejercicios de observarse a sí mismo, puede mantener la capacidad reflexiva. Entonces, por ejemplo, Víctor Frank, el que escribió El hombre en busca de sentido, estuvo 5 años en un campo de concentración y al salir lo que hizo fue escribir sobre la experiencia mental e intelectual que desarrollaba en medio de esa condición. Entonces, creo que pues que ha habido situaciones más berracas que en la pandemia, o no sé, Albert Camus escribía La peste en medio de la guerra, bueno, en fin, no sé.
creo que llega un punto en el que uno también como docente, pues sí se decepciona en términos de ver muy poca receptividad. Pero bueno, entraré en modo funcional, entonces sigo haciendo algunos comentarios. Eh, Insisto, siendo una buena exposición, creo que hay que prestarle mucha atención al tema de la digitación. En algún momento escribieron ectópico. ¿Qué? Ectópico. ¿Alguien sabe qué es Sí, ectópico? profesor. No, sí, sí. Esperen, ¿dónde está lo ectópico? Posibilidades ectópicas. ¿Saben qué es ectópico? No, me muero de hambre si les pregunto más. Ectópico es el embarazo fuera del útero. Profe, no es Útero. ectópico, es utópico. ¿Ah? Dime. Es embarazo utópico, no ectópico. No, No, sí es ectópico, Cami. Pero ectópico. también se dice utópico. Embarazo utópico, pues no sé, ese sí no lo he Profe, escuchado. mi profesor de histología le decía así a veces también. Embarazo utópico. Te lo juro. Pues yo, digamos, podríamos plantear que el embarazo utópico es una persona que cree que está embarazada sin haber tenido sexo, ¿no? Sería muy utópico. Profe, te lo juro, o sea, sin mentirte. Yo creo que por eso fue que perdí ese parcial de histología o era embriología. Una vez el profesor dijo eso y todos lo marcamos cuando nos salió que eso no era así. Nosotros como, ¿qué? A ver, miremos, pues aquí en la DRAE, que ya hasta existe, bueno, No, pues si lo dice la RAE no voy a pelear. Estoy diciendo que mi profesor una vez le dijo así también. No, Cami, es que incluso en clase, cuando yo tenía clase con él, luego él tuvo que corregirse porque admitió que era como algo que lo tenía grabado en su mente para siempre, pero sí era utópico. Sí, pero gordo, te lo juro, dos semestres después de que se retractó en tu semestre vino y lo dijo en el mío. Sí. ¿a ustedes les dio clase el mismo profesor en medicina? Algunos, la mayoría. Sí. ¿Ustedes estudiaron medicina donde? En la de Manizales. Sí, Sí. profe. Embarazo utópico. Pues eso se le puede llamar desde Freud un lapsus, ¿no? O sea, algo inconsciente, que su inconsciente le estaba diciendo algo al hombre, ¿no? Utópico. ¿Será que él quería tener un embarazo que nunca tuvo? Tenía un No. hijo. no. Un hijo que era lo peor. Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta por fuera del tema de clase? Claro, claro. ¿Tú estás pendiente de las elecciones de Estados Unidos? Sí, sí. Esto está feo. ¿Ya salió? Ya, pues iba ganando Biden. Pues va ganando Biden, o sea, lleva como 2 horas quieto, pero a Biden solo le faltan 32 votos electorales para ganar. Y yo miraba eso y yo decía, Ave María. O sea, hablando de, o sea, ¿por qué son importantes estos temas, muchachos y muchachas? Hombre, Profe, es que- un mundo en el que pueda ser reelegido Donald Trump, por favor. Sí, Hugo. No es un mundo en el que quiera vivir. Hasta ahí llegó Pero, la profe, facultad. pero, Profe, profe, pues es un mundo en el que Uribe lleva 16 años. es mejor que elijan, es mejor que elijan a Trump, No podemos hacer esas comparaciones, pues, o sea, en serio, en serio. O sea, profe, pues, ya. es mejor que elijan a Trump que al otro. ¿Por Porque qué? es que ¿Por qué? el otro es un, ¿cómo lo explico? Como para que entiendan. El otro es como los masones, como ese vínculo, y Trump está contra ellos. Entonces mejor Trump. Y el otro es un pedófilo. Ugi Trump está en contra de todo el mundo. Sí, pero él no es masón, no es nada de esas religiones y todas Pero extrañas. Trump puede, Pero Trump yo puede quiero- generar una tercera guerra mundial con China y a nadie le conviene. Pero ¿tú sabes quiénes están entre esas guerras? También. Pero igual, o sea, honestamente yo pienso que es mucho mejor Biden que Donald Trump. O sea, Ese Donald man es Trump es un pedófilo. teso para, o sea, las cosas como son, Donald Trump es un teso para los negocios, hay que decirlo, siempre ha sido un hombre de negocios y para el tema de negocios el man es un genio y es súper inteligente y todo lo que quieran, Es pero católico. para la parte de relaciones con otros países no lo es. ¿Cómo es posible que sabemos que tenemos 7 años para mejorar la parte ecológica del mundo y él se sale del acuerdo que crearon para mejorar esa parte? Profe, Hostia. yo, pues, por esa parte, opino que, digamos, es increíble que unas elecciones, o sea, externas o internacionales vayan a afectar tanto a un país como nosotros, que es
que es tercermundista, porque si, si gana el otro, muy posiblemente a los uribistas les dé muy duro, pues porque Trump está con toda pues, la derecha de este país y pues subiría la otra persona que se llama Petro. Pues chicos, me alegra escucharlos, pero siguiendo el tono de llamada de atención muy afectuoso, pero también muy firme, sí me parece lamentable que los escuche y las escuche más cuando estamos hablando de la opinión que si quieren, en serio, cuando podamos volver a la universidad, nos podemos sentar a la cafetería a hablar. A mí me encanta echar chisme. Y que en cambio el texto que teníamos para hoy no haya un debate. Que la comprensión de un texto como el de hoy les puede dar argumentos para que hombre, si entramos a la universidad, ojalá fuera para que hagamos un tipo de conversaciones que vayan más allá de la que puedo tener con el vecino de la tienda, que dirá, con mucho cariño se los digo, que si Trump es masón o si Biden es violador, pues es que opinar, muchachos, para opinar no tienen que pagar 4,5 millones semestral. De verdad, con mucho cariño se los digo. Porque es que entonces se vuelven personas que van a tener un título, pero que no tienen una mirada crítica fundamentada sobre la realidad. Me parece lamentable, pero no, digamos, yo ahorita medito y se me pasa como el malestar, porque a pesar de que pues me parece decepcionante lo que percibo que está sucediendo, personalmente he aprendido muchísimo, muchísimo, y también ha habido momentos en los que, pues de todas maneras, como hoy, incluso en esta misma exposición de hoy, destaco muchas cosas positivas. Pero sí, muchachos, no sé. ¿Profe, puedo hacer una reflexión respecto a eso? Claro que sí. No sé, digamos, en mi caso creo que quizás es más como el temor ante realmente opinar sobre un tema que es más hacia lo teórico, porque quizás me da miedo caer como en, no sé, o sea, haber analizado mal y terminar, no sé, humillándome en medio de, no sé, mi ignorancia. Entonces, quizás creo que algunos compañeros podrían compartir más ese sentimiento, no tanto como de desinterés, sino quizás como de temor de, o sea, no sé, pues, o sea, obviamente tú estás aquí para enseñarnos, pero siendo tú el experto, sí, obviamente uno siempre siente como, me va a juzgar y me va a odiar o algo así, no sé. Entonces, quizás es por eso, y siendo un tema más como el común, quizás todos como que se emocionan porque es desde la opinión y pues cualquiera puede opinar y pues no Claro. ser juzgado. Entonces, es eso, profe, quizás como para que no sientas que no nos interesa, porque pues creo yo que sí, y si nos interesa por algo nos conectamos y escuchamos, sino que pues de pronto la falta de participación es más desde la timidez más que cualquier otra cosa. Por favor, no te pongas triste, profe, te queremos. Ya, era eso, profe. No, Manuela, muchas gracias. Me haces reír mucho. Les voy a contar algo pues muy íntimo, ya en un tono, a ver, no me interesa intimidarlos, como que se sientan atemorizados. Pues terrible. Si generó ese efecto no es mi intención. Pero me da risa y justamente para liberar tensión, en estos días estaba discutiendo con mi novia. Ya esto se volvió más íntimo, pero quiero también transmitirles esa confianza. Y es parte de nuestro modelo pedagógico humanizante y personalidad. ¿Cómo es personalizante y liberado? Con mi novia, cuando discutimos, yo digamos, digo, pero ¿tú qué piensas de tal cosa? Y se queda callada. Entonces yo le digo, ven, pero dime qué opinas. Y ella me dice, mira, espérate porque yo sé cómo eres tú. Ella sabe que yo soy muy cuidadoso, trato de ser muy cuidadoso con el lenguaje y me dice, yo prefiero quedarme callada 20 minutos pensando antes de decirte algo para poder expresar bien la idea. Entonces, digamos, imagínense, claro, si en una relación así personal tan cercana, una persona conociéndome se siente, yo no sé si se atemorizada, como muy cauta, tal vez puede ser que efectivamente yo, pues por mi proceso de formación y mi gusto por este tema académico, me vuelvo muy riguroso y muy exigente. Pero, pues, les pido excusas si esa forma de ser por mi formación se vuelve intimidante, no es mi intención. No, profe, no me refería a eso. ¿O qué? Tampoco. ¿O a qué? ¿O a qué? ¿O qué? O No sea, sé, ya no sé qué más decir.
Dime. No, o sea, no es como cuestión tuya, es más, o sea, pues no sé, por mi parte, siento que en cualquier clase somos así, te lo juro. O sea, Ah, ya. somos un grupo más bien tímido. O sea, no, en serio, en realidad creo que es como esa falta de costumbre de la participación y quizás es nuestra timidez, pero no es como que tú tengas un semblante de dictador supremo que nos dé terror, no, o sea, Sí, yo decía, pero yo trato de ser muy cercano, pues, o sea, pues trato de ser riguroso, pero también, sí, eso, cercano. Bueno, no, y ustedes me han transmitido lo del grupo, no sé, porque Pero quizás, es que como creo le que dice es, Manuela, y creo que yo algún día también, pues, usted me preguntó, creo que en la exposición de nosotros, y yo ya le expresé, o sea, no es que no queramos hablar o que no se quieran hablar más de uno, digamos, uno hace el aporte como cuando tiene de pronto fundamentos o algo que sabe que está claro, pero no es solo con usted, creo que más de un profesor se ha dado cuenta y ha como dicho lo mismo que usted, y ha expresado lo mismo que usted está expresando pues que es algo como normal, digámoslo entre comillas, en el grupo. La poca participación. Profe, igual yo creo que eso también tiene que ver con todo lo que nos tocó como vivir. O sea, es que solo compartimos un mes, entonces obviamente nosotros, entre nosotros no nos conocemos. Entonces estar como, o sea, son muchas cosas que pasaron. Entonces es como que el primer mes casi no nos conocemos y como que venga alguien a hablar todas las clases, digamos, yo a veces me siento súper lambona porque hablo todas las clases. Ellos no me conocen. Bueno, sí, o sea, son muchas cosas que son como me identifico con Vale, Valeria. eso no es lambonería, eso es dar el paso para que creamos una relación de grupo. pues miren, es algo fascinante de la docencia y es que cada grupo es tan particular. Les cuento que en otra universidad donde doy clase, yo era sorprendido porque al contrario han desarrollado, y no digo que esté mal en todo lo que ustedes hacen, sino que son diferentes. Un grupo en el que se tenían una confianza, o sea, era una muchacha pidiéndole el teléfono a uno, o sea, así echándole los perros en medio de la clase y todos éramos como, uy, ¿cómo serán en clase presencial? Es es muy diverso. Entonces, listo, eso lo comprendo, pero sí hago llamado la atención porque ayer la participación en Kahoot sí fue muy baja, que miren que esa ya es una participación que no es verbal. Entonces, sí quiero hacer, es más, saltemos a eso, hagamos el Kahoot a ver qué es lo que pasa. Y les pido que entren al Kahoot con su nombre y apellido. Un poco spoilero voy a hacer hoy, pero es que sí quiero sondear qué pasa. Em, Frente a la exposición, solo una cosa como más que iba a señalar. Quizás, ustedes como saben, yo no soy para nada estético, no tengo línea gráfica, pero sí espero, o pues hombre, también valoro en las exposiciones y creo que está en la rúbrica el tema de lo estético. Ay, no, saben que incluso lo voy a complementar en la rúbrica, darle algún peso a lo estético. Porque sí siento que si bien se apoyaron muy bien en imágenes, quizás, hombre, sí, eso, quizás pudo haber más línea gráfica. Pero bueno, ya si quieren al final me quedo con los expositores para darles la nota, terminar la retroalimentación. Y hagamos un Kahoot. Después de haber hecho catarsis. Ay, listo, chicos, les copio el número del Kahoot por el chat.
Ah, bueno, parece que está funcionando la convocatoria. ¿Quién es 00? Recuerden que les pedí que por favor pusieran sus nombres reales. Gracias. Bueno, vámonos entonces con estos 26, los demás que puedan tener dificultades técnicas para que sigan el quiz ¿qué? En la pantalla. Ah, bueno, eso, ya vamos teniendo moral. Describir cómo la humanidad llegó al actual camino sin salida. Uno podría decir que incluso está incluido en la opción azul, es decir, cuando el hecho de pensar incluye ese describir, pero recuerden pues que los autores justamente nos están enfatizando no solo, no quedarnos solo en el problema, sino buscar la solución, que pues, es una de las razones por las cuales destacábamos que vale la pena que un publicista y cualquier profesional aprenda tanto de la teoría antropológica como del método etnográfico para conocer esas formas de salir a la crisis, ¿no? Y no quedarnos ahí en el barro. Salvar a las comunidades nativas, no, fíjense que esa era una visión más tradicional. Tal vez sí, como mencionaban y mostraban con fotos los expositores, aprender de las comunidades nativas, sí, pero esta idea como del Salvador no aparece ya. Digamos que va más allá de esa visión poco idílica de la antropología hacia algo más concreto, ¿no? ¿Dudas frente a esa pregunta? No, profe. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente. Recuerden, si bien Kahoot califica la velocidad y tal, a propósito de esta sociedad moderna que todo valora todo entre más rápido sea, y no necesariamente, entonces tómense el tiempo, con calma, no hay afán. Creo que aquí tengo un error. La roja, perdón, no, ya respondieron varios. Ahorita corrijo porque me acabo de dar cuenta que tengo un error. Pues para los que no han respondido, la roja era siglo XXI. Qué pena. Entonces es la roja. O sea que la roja. ¡No! Oh, profe. Aquí te emocionada que porque, ¡ay, no! ¡Oh! Perdón. No, por eso, o sea, es que la embarré por todo lado. Esperen, no. Profe, pues yo puse el azul. A ver. En la roja, era siglo XXI, ¿sí?
pero de todas Sí. maneras la correcta es que se reconoció desde finales del siglo XX. O sea, lo que quería plantear es que, como lo señala el texto, lo grave de esto es que el problema se reconoce ya desde el siglo XX. No, no es apenas que nos dimos cuenta, no, desde el siglo XX fue que salió el informe de la Comisión Brundtland, que se señala en el texto, que habla pues de que si las generaciones actuales seguimos con el consumo en que estamos, las generaciones futuras no van a poder vivir, ¿sí? Lo importante es esto, señalar que viene desde el siglo XX el reconocimiento, ¿sí? O sea que la roja también está buena. Se reconoció a partir de, sí, Las hubieras puesto las dos en una sola respuesta. O sea, las dos están buenas. La Sí, roja, los que pusieron la roja también están en toda la razón. sí, sí. Por dicho, me la tiré, pero básicamente a lo que vamos en el fondo es a que se tenga claro que este problema se reconoce ya desde el siglo XX y no se ha actuado lo suficiente. Y ahorita lo corrijo. Bueno, entonces miremos aquí qué pasó. Estrictamente la generación de conocimiento académico, ¿por qué no sería esa la opción correcta? Profe, pues yo considero que no es porque, pues básicamente el texto, o sea, bueno, primero que todo hago énfasis en que se buscan soluciones y no Ujú. se enfocan en los problemas. Ujú. Entonces, al buscar soluciones no solamente se puede quedar como en la teoría o como en el conocimiento, sino que hay que ponerlo en práctica. Entonces, eso es lo que se hace con los movimientos ecotópicos como pues el birregionalismo, la permacultura y las ecoaldeas. Entonces, pues por eso es que descarto la roja. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Mira que con lo que tú nos dices también se aclara por qué la amarilla no es, ¿cierto? Porque Ujú. no es simplemente criticar. Sino también hacer cambios. Exacto, y en esto quiero enfatizar mucho. Creo que ustedes como publicistas tienen la ventaja de que como es una profesión también muy enfocada al hacer, no se suele quedar solo en la crítica, que es algo que le pasa a los antropólogos, pero no está de más señalar que, ojo, cuando nosotros tratamos con estos cursos de que ustedes tengan una mentalidad crítica, no quiere decir que entonces no actúen, no, sino que puedan combinar el ser crítico, pero también actuar, ¿no? Para generar conocimiento se necesita ser crítico, pero no basta con ser crítico y con generar conocimiento para que se transforme lo que estamos viviendo. Y justamente por eso creo que sí, también yo tenía la expectativa de que ustedes se emocionaran mucho con este texto y que, mejor dicho, estuvieran acá hablando, no, sí, profe, yo vi la permacultura aquí en Manizales y los mercados campesinos y tal. Porque eso, como decía al principio de la clase, es como que abre una luz de esperanza al texto respecto a que sí, que día en otra clase decían, no, profe, pues que este mundo está podrido. Sí, podríamos decir que muchas regiones del mundo, en Sudáfrica ya hay zonas que se están quedando sin agua, pero al mismo tiempo hay acciones evidenciables de cambio, que eso sí, falta que la etnografía, eso quisiera también resaltar un poco antes de compartirles un videito, y es que también la etnografía permite visibilizar esas experiencias, ¿cierto? Eh, bueno, aquí era algo que también iba a referir, que lo mencionaron en la exposición, aprender
de cómo esos ensayos de comunidades hippies de los 60, 70, en qué fallaron y qué necesitaríamos mejorar. Por ejemplo, alguna de las fallas puede ser que les recomiendo que se vean el documental Wild Wild Country, que miren cómo sí había hippismo, pero también, por ejemplo, Osho, al mismo tiempo que promovía comunidades sostenibles, consumía excesivamente carros como Rolls Royce, o sea, había como ¿cómo se llama eso? Unas excentricidades, ¿cierto? Consumo de sustancias psicoactivas que incluso el mismo Osho terminó pues enfermo de ese mismo consumo, así se plantea en el documental, sin dañarles todo. Pero después de esos aprendizajes, como la etnografía aquí, yo sé que es un poco, o sea, cliché, poner aquí a Zac Efron, pero les recomiendo que vean documentales como el de Netflix, de Con los pies sobre la tierra, de experiencias reales, de cambio de comunidades sostenibles, de ecovillas, y pues para no quedarnos solo con esa visión un poco light de Netflix, les quiero... Se acerca el Black Friday. Antes de que acabemos la clase, el caso de Aurovilla. ¿Sí vieron que se mencionaba la villa Aurovilla en el texto, en la India? Yo me fui a indagar un poco más cómo funcionaba. En la presentación pues mostraron algunas fotografías, pero quiero compartirles un videito corto que amplía un poco más sobre cómo funciona Aurovilla, que entre otras cosas quedé con ganas de visitarlo. Mis amigas, mis amigos, existe una ciudad en la que el dinero no tiene mayor relevancia. Fue creada con el objetivo de llevar una vida en armonía. Pero ese objetivo, ¿lo alcanzaron? Para que conozcas más, Top 6 presenta Auroville, la población en la que no necesitas dinero para vivir. 6. Un lugar en la India. Haber estado en India durante la retirada de los billetes de 500 y 1000 rupias fue una lección de serenidad y de capacidad de reírse de la desgracia. Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry, que se fundó en 1968 como un asentamiento internacional dedicado a la vida sostenible y armoniosa. 5. La madre, fundadora de Auroville. La fundadora fue una mujer carismática llamada Mirra Alfasa, quien se conocería después como la madre, una mujer que soñaba con una sociedad sin dinero, en la que el trabajo colectivo y el intercambio de labor por servicios hiciera que las monedas y los billetes fueran irrelevantes. La madre de Mirra Alfasa era egipcia y su padre turco. Ella nació en Francia y estudió ocultismo en Argelia. Su maestro de yoga y poeta indio Sri Aurobindo se convirtió en su mentor. 4. Estas son las bases para la creación de Auroville. A. Auroville no le pertenece a nadie en particular. Auroville le pertenece a toda la humanidad. Sin embargo, para vivir en Auroville hay que ser un servidor voluntario de la conciencia divina. B. Auroville será el lugar de una educación infinita, del progreso constante y una juventud que nunca envejece. C. Auroville pretende ser el puente entre el pasado y el futuro, aprovechando todos los descubrimientos exteriores e interiores. Auroville se lanzará audazmente hacia el futuro. D. Auroville será el lugar de investigación material y espiritual para dar una manifestación viva a la unidad humana verdadera. 3. La bola dorada. El centro neurálgico de Auroville es el Matrimandir, o Templo de la Madre, un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante. Esta mide 30 metros de altura y 36 de diámetro. Arriba tiene el heliostat, un sistema mecánico de espejos fijos y móviles que captan la luz del sol y la reflejan en una pequeña bola de cristal que está adentro del edificio y que representa al mundo. 2. El actual Auroville y sus habitantes.
Auroville, también conocida como la ciudad de la aurora, ocupa hoy en día 2.000 hectáreas en las que viven 2.500 personas de 50 naciones, entre ellos 9 argentinos, 2 colombianos y 1 ecuatoriano. Según las estadísticas de 2016, los habitantes han plantado 1 millón de árboles, transformando un desierto abandonado en un vergel verde. Los aurovilianos tienen empresas desde tecnológicas hasta textiles. Auroville tiene más de una docena de granjas de distintos tamaños en las que no solo se siembra, sino que se enseña a cultivar y, en algunos casos, se producen productos como queso y mermeladas. 1. Ingresos en la economía de Auroville. Los ingresos de Auroville provienen de donaciones derivadas de distintas partes de la India y del mundo, así como a la red de unidades económicas de la comunidad dedicadas a la tecnología informática, los negocios en pequeña y mediana escala, así como el reciclado y venta de papel. Entre las artesanías han adquirido cierto renombre las barras de incienso que se venden en los mercados de Pondicherry o bien en el resto de la India, e incluso en mercados internacionales. Las unidades económicas en Auroville pertenecen a la comunidad y se espera de ellas que aporten un mínimo de 1/3 de sus beneficios para el desarrollo de Auroville. El resto se destina a reservas y reinversión. Una de las reglas de la comunidad es el establecimiento de salarios máximos establecidos a base de tercios. El más alto no puede ser más del triple del salario base de los miembros de la comunidad. Entre otras de sus actividades se incluyen la reforestación, la agricultura orgánica, la investigación educacional, el cuidado de la salud, el planeamiento y desarrollo urbano, la gestión adecuada del agua, las actividades culturales y los servicios comunitarios. Ahora que ya sabes de este lugar, ¿te gustaría vivir ahí? Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like. Bueno, ahí primero me excusan porque el video pues es un poco light, o sea, creo que incluso se vuelve una evidencia que desde lo que yo percibo o conozco, falta más producción de comunicación científica de calidad sobre estos temas. Al menos yo no encontré más buscando sobre este tema, puede que haya, pero no lo he encontrado, y sí creo que en el caso de Colombia y en Manizales en particular, hay un vacío o una falta de eso, de comunicación científica, de divulgación de calidad, ¿no? Pero creo que ahí nos da algunas pistas, ¿no? También matizar que recuerden que en el texto se plantea que la idea es que en estas ecovillas no necesariamente haya una sola forma espiritual o religiosa de concebir en el mundo, que en este caso en particular sí aparece, ¿no? Esa idea de que las personas tengan que compartir su creencia pues, inclinada hacia temas ocultistas o digamos, del budismo, ¿cierto? Bueno, pero me parecía que permitía ejemplificar un poco alternativas ya existentes de formas de organización que no dañen el ambiente. Y cierro diciendo que en el texto también se enfatiza mucho en el papel del diseño, ¿cierto? Cómo transformar la sociedad, eso es una cuestión de diseño, y creo que le podríamos agregar, aquí les adelanto un poco, les cuento, pues la chiva de que en la universidad estamos formulando una maestría en áreas de comunicación que espero que cuando ustedes se gradúen pues la puedan considerar, porque justamente estamos tratando de pensar la comunicación y el diseño en un sentido amplio, ¿no? ¿Cómo diseñar otro tipo de sociedades y cuál sería el papel de la comunicación dentro de esas sociedades? Ahí se conecta muy bien con la conclusión que nos presentaban al final los expositores, ¿no? La antropología ambiental como base para ese direccionamiento de la publicidad hacia una concientización del consumidor, y podríamos ampliarlo más a concientización del consumidor y de los ciudadanos de esas nuevas formas de organización social que necesitamos urgentemente para ser sostenibles como especie. ¿Dudas, preguntas, quejas o reclamos? No, perfecto, claro. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias. Recuerden, dentro de 8 días estaremos en Visión y Acción. ¿Ya les llegó convocatoria? ¿Tú qué preguntabas ayer, María No, Camila? profe.
No, profe, pues a mí en lo personal a mí no me ha llegado ningún correo de César. Sí. Yo cuando hable con él le pregunto, porque igual pues no, pues imagino que va a haber una comunicación detallada de todo el proceso. Entonces ahí nos seguimos comunicando para que estén al tanto, pero lo claro es que ya están confirmados los participantes, va a haber mucho de sostenibilidad, van ustedes a ver allí, que es un tema que sí o sí tenemos que abordar hoy en día. Entonces muchas gracias a todos, me quedo con los expositores, cuídense mucho. Listo, profe, Chao, gracias. profe, muchas gracias, que estés bien. Gracias, Gracias, profe. gracias, chao. Profe, muchas gracias. Yes. Ay, como que yo saqué a Lucía. Sí, profe. Ay, ay, porfa, ustedes tienen contacto con ella por el chat, es que me equivoqué, iba a sacar era Alejandra. Ah, Sí, digo que se profe, vuelva, ¿Cómo? digo que se vuelva a meter. Sí, porfa, qué pena. Profe, ya no se puede volver a unir porque como se la eliminó, pues dice Zoom no la deja volver a meter. Ay, qué pena con ella. Para que porfa le cuenten, chicos, igual es breve. Creo que dentro pues, de lo que ya les mencioné, lo único que también iba a señalar era que sentí que en momentos dependieron mucho de la lectura de las diapositivas, como que dependían un poco de ese libreto, pero aún así, digamos, tratando de balancear lo positivo y las críticas a la exposición, yo la valoraría con un 4-5, que de hecho, pues los ubicaría dentro del bloque de mayor calificación, pero sí, digamos, pues con esas críticas a quizás haber sido muy desde la lógica de resumen, el tema de lo gráfico y la lectura, pero pues los escucho para saber qué opinan. Sí, profe, mira, no, la verdad es que el texto estaba muy complejo, ¿cierto? Primero, pues porque era en inglés. Segundo, porque relativamente siempre estaba largo, o sea, 31 páginas, pues son 31 páginas y sí, era complicado, al menos para mí, que me tocó pues el tema del bioregionalismo y la permacultura, pero aún así tratamos como de proyectar como la idea principal de la antropología ambiental y la ecotopía, pues de la manera más simple y más, pues al menos en mi caso, más visual posible para que los compañeros comprendieran, por ejemplo, la topografía o las cuencas y eso. Pero sí, de pronto hubieron algunas partes un poco largas, pero es que la verdad es difícil resumir el tema y que quede como completo, que quede como entendible. Entonces, sí, profe, pues, Sí, profe, yo opino lo mismo. O sea, el texto estaba muy largo y resumirlo en tan poco tiempo era muy difícil. Entonces, pues como que obviamente, pues sí, era muy complicado. De acuerdo, chicos, es comprensible y sí, justamente por eso traté como de balancear las dos cosas en la nota. sí. Bueno, chicos, no sé si tengan algún otro comentario. No, profe, no, la verdad yo no. No, profe, yo tampoco. Listo, chicos. Es para que por favor les compartan a sus compañeros y de nuevo muchas gracias por su trabajo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta Un luego. gusto, que estén bien. Chao.